Bueno, Ay, pero entonces, pues, voy a pasárselas. siga. Voy a pasárselas por el chat para que las lea el Sergio, que es el que lee. Por favor. El lector oficial del grupo, pues. Lector oficial del grupo, sí. Ahí va la primera. Lo cual suena como el secretario, pero bueno. El secretario oficial del grupo. Sin remuneración. Hay algo común a todos los seres humanos que posibilita la comprensión mutua. Pues a mí me parece que es cierto. La cuestión es que ese sea algo. Sí, bueno, Dios. sí, pero entonces, pues sí, o sea, el nombre sería lo de menos, pero entonces sí compartimos todos que existe ese algo. Pero, ¿será algo de todos los seres humanos o será algo Esa es la de cuestión. los grupos? No, yo creo que del individuo, digo yo. No, sí. Yo creo que ese sí hay ese algo que nos permite estar como en esa, ¿cómo es que dice? Comprensión mutua. Y puede que sí haya uno que otro que no tenga esa capacidad o que no tenga esa cosa, Como un psicópata. pero creo que es más como un error. Ajá, es más como un fallo, un pequeño fallo entre lo que debería ser. Ujú. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, ¿verdad? O sea, como que tiene el potencial de ser bueno, por naturaleza. Pero no que necesariamente lo vaya a hacer. No es que sea bueno, es sociable. Nacimos y estamos hechos para vivir en sociedad. entablar relaciones y tratar de mantenerlas. Claro, pero la pregunta Uy, me es, gustó esa parte final. la cuestión ¿es esto realmente el propósito o el fin de la humanidad o es algo que sigue siendo muy No, estrictamente biológico? Yo creo que ese es otro tema. O sea, yo creo que eso ya es otra pregunta. Pero entonces vamos por partes. Entonces, bueno, a ver. Entonces, la cuestión aquí sería que pues el hecho es que somos seres sociales. ¿Sí? Ujú. Si no lo queramos, somos seres sociales. Sí, Estamos diseñados para estar en sociedad. no me gusta la palabra diseño, pero sí. La segunda conclusión que yo hice y que Sergio va a leer. Se calla la jeta. Este algo es la fuente de Este algo es la fuente de donde se emanan las obras artísticas, que al atravesar las distintas personalidades emergen como una parte del algo original y que tienen por fin comunicar. Pero esto no es lo que nosotros habíamos mencionado como el inconsciente colectivo. Pues no recuerdo si le dimos ese nombre. Fue lo que yo dije en el podcast de arte. Era algo así. O sea, creo que lo que intenta expresar esa idea fue lo que yo concluí de que al mostrar el arte se genera como una comunicación entre las dos personas con algo similar, una cosa así. Sí, pero pues nosotros creo que ya hemos hablado sobre el arte antes, ¿no? Ya hemos dicho que era como un medio en el cual se lograba expresar una Es idea. que son ideas que estamos concluyendo. Creo que, o sea, esa me gusta, pero creo que se puede redactar mejor. Sí. Y Esa está como muy rara. Pero entonces yo lo que quería era como enlazar lo que hablamos del arte y de la comunicación con ese algo que es común a todos. Entonces en realidad lo que les preguntaría es si ustedes creen que sí está relacionado. Sí. Sí, porque, igual. o sea, creo que si no hubiera ese algo, la forma en como vemos el arte actualmente, no, bueno, en como se ve el arte en general, no se podría dar. El arte de mi arte. Porque... Buenas, señor David, bienvenido a este su podcast. Ese algo, o sea, yo sigo diciendo que es el inconsciente colectivo, pero Bueno, ese es un nombre que le da a usted, todavía no hemos definido eso, la cosa es que Sí, está es ahí. que esa es la cosa. Que es que darle nombre pues no dice mucho de eso en este momento. Cojo, por ahora estamos concluyendo. Lo primero es que hay algo que nos permite unirnos como sociedad y es algo natural, innato, humano. Entonces somos sociales por naturaleza. La segunda es que el arte subsiste gracias a ese coso. Porque con ese coso es que podemos comunicarnos a través del arte y que dos personas se pueden conectar así nunca se hayan visto a través de ese arte. Sí, esa es la idea, Fabián. Sí. ¿Qué opina David de esas bueno, dos listo. cosas que dijo Sergio? David, ¿Me repite, por favor? repítase La al primera. secretario. ¿Las leo o las hablo? No, la primera la leo, esa está sencilla. La primera la leo. Hay algo común a todos los seres humanos que posibilita la comprensión mutua.
Sí, estoy de acuerdo. ¿O qué piensa? Sí. Pues Bueno. que somos humanos. Pues sí, esa es la idea, eso es innato a ser humano. La segunda dice, este algo es la fuente donde se emanan las obras artísticas, que al atravesar las distintas personalidades emergen como una parte del algo original y que tienen por fin comunicar. O sea, pero no veo la relación de lo primero con lo segundo. Es que creo que está mal redactado. Hay algo que nos hace ser sociables por naturaleza, que nos permite comunicarnos entre nosotros y mantener unas relaciones estables y querer mantenerlas. Ese mismo algo es el que permite que exista el arte, porque el arte se basa en transmitir ideas y que otra persona que tal vez ni siquiera conozca al artista original perciba parte de esas ideas y lo asocie con sí mismo. Entonces hay una especie de conexión entre el artista y el que recibe, que es gracias Sí. a ese algo innato, humano, social. Sí, entiendo. No hay objeciones por parte de hoy. Y yo opino que para mí ese algo es el ser humano. La Todavía humanidad no como tal, definimos... o sea, la condición de ser humano. Bueno, Nos entendemos porque somos de la misma especie y porque somos humanos. O sea, todo lo que define al ser humano, todo lo que define lo que es un ser humano es ese algo para usted. O sea, estamos en un mismo punto, en una misma línea. Y eso es lo que nos permite comunicarnos. Sí, somos semejantes. Sí, inclusive independientemente del idioma o la edad, usted puede entenderse con un chino más de lo que se entiende con un perro. sí, o más bien es más fácil entenderse. O sea, yo podría hablar de Otro vainas humano. espirituales Sí, o de Dios o esas vainas, pero o sea, pensándolo más como tal en... Y es desagradable esa idea, es desagradable, no me gusta, pero con solo ser humanos sí. ya tenemos Sí, de dónde entendernos. La explicación más simple, pues, eso sería la mejor en este caso. Y es la más Eso. aburrida. Sí. Listo. Sí, porque yo no la quería llevar por ese lado, pero pues sí toca. Pero salgamos de esa mierda, salgamos de esa idea, cámbiame la mente. ¿Sí? Sí. Esta es mi siguiente conclusión. A ver, rótela, y yo la leo. Eso fue rápido, ya las tiene copiadas, me imagino. Sí. Este algo, al manifestarse en la humanidad, tiende a generar cohesión social. Pues sí. Y creo que esta parte es como ya un poco más, digamos, inmaterial, porque ya está hablando como de dirección. O sea, ya no es algo como tan azaroso, ¿no? O sea, ya implica como cierta direccionalidad. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno, primero que creo que va muy ligado a la primera. De hecho, se parece bastante. Cohesión. Y sí, puede ser algo direccional, como de que siempre vamos a tender a socializar y eso es muy poco probable, por no decir imposible, que vaya a cambiar. Entonces, aquí en este punto ya se me ocurrió algo que de pronto es diferente a lo que decía David, que es que el ser humano como tal tiene tanto el potencial de lograr esa cohesión como de rechazar a los demás. Entonces, como tal, el hecho de ser humano no es lo mismo que ese algo que lo lleva a asociarse con los demás, sino que ese algo es parte del ser humano, pero no es como el ser humano totalmente, ¿sí? Ah, no. O sea, el hecho de que sea sociable por naturaleza y de que permita esas conexiones no significa que eso abarque toda la humanidad. El hecho de que sea un grupo pequeño ya es suficiente como para No, o sea, yo lo que digo es que suplir esa necesidad. si es algo común, entonces diríamos que prácticamente todos los seres humanos, a menos de que sea el caso que dice Sergio como un defecto, todos los seres humanos tendrían esta cosa. Pero entonces lo que yo digo es que no es simplemente el hecho de ser humano, sino que es una parte del ser humano. O sea, no es el ser humano como tal, sino una parte del ser humano. Porque si fuera el ser humano como tal, entonces la unión se daría siempre. Pero todos eligen entre ser sociables o ser asociales. Entonces, No creo que eso sea una elección. o bueno, pues... O sea, sí se puede elegir, pero creo que igual no se puede controlar.
sea, pues yo digo elección, pero pues sí, no necesariamente consciente, pero no es que todos tendamos a una misma cosa, sino que como que hay unas fuerzas ahí. Pero sí lo entiendo. O sea, es solo como una porción de lo que es realmente ser humano. Sí, como una parte, pienso yo. Pero igual yo siento que es una parte importante. Sí, sino que era como, pues David, ¿qué opina de eso? Como para llevarle la contraria a lo que él opinó al principio. Bueno, el último, y la última que tenía era que pues David no estuvo en la última conversación, pero pues ahí más o menos lo explicó. Hay una contraparte de este algo que tiende al aislamiento de los individuos mediante una caricaturización de los otros seres humanos y de la realidad en general. El aislamiento, ante lo contrario. Y yo sí no estoy de acuerdo con ese. Yo creo que eso no lleva al aislamiento, güey. Pero ponga cuidado la segunda O parte. sea, yo me refiero a lo que hablamos la vez pasada de las caricaturas y eso. Sí, pero Bueno, es algo que sería, algo es una conciencia. Es que no es ese algo, es una contraparte del algo. O sea, por eso tenemos el visaje que nos une y el coso que nos separa. Y el antivisaje. O sea, para mí de lo Bueno, que habla Fabián es el visaje y el conciencia, antivisaje. conciencia. Pero es que Bueno, pero Y la conciencia está también relacionada con el hecho de ser humano. Sí, pille, la idea es esta. Hay un pero, visaje. pues, Hay un visaje que es el que nos une y toda esa mierda de cohesión social. Y hay un antivisaje que tiende al Otro. aislamiento. sí. No. Bueno, un antivisaje que tiende al aislamiento mediante caricaturización de los otros seres humanos y de la realidad. O sea, hay una cosa opuesta al visaje que como que ridiculiza a otros seres humanos y la realidad no permite que se vea como tal, y eso aleja. Yo no estoy apoyando nada, yo estoy leyendo. clarificando la idea. Usando como términos, no sé, budistas, ¿qué será? El algo sería como conciencia y el antivisaje sería como el ego, ¿no? Me gusta esa idea. Creo que la caricaturización es lo que lleva a que el individuo se junte, ¿no? O sea, Pero- se siente identificado con un pensamiento. O sea, usted lo dice porque forma grupos. Es que por eso, yo estaba pensando decir algo sobre eso, y es que antes estaba, creo que Fabián hablando sobre que si fuera algo muy de todo lo humano, sería una agrupación de toda la especie, pero es que yo no lo veo así. Yo veo que el visaje genera cohesión, pero es que esa cohesión no tiene que ser global, no tiene que ser a toda la especie. Lo que decía, con una pequeña agrupación, póngale, no sé, 20 individuos, uno ya se siente, o sea, como que suple esa necesidad de sociabilidad. Ah, sí, claro. Y parte Sí. de eso es la ridiculización. Uy, deberíamos cambiar esa palabra, pero bueno. Parte de eso está ahí, porque igual se generan grupos. Uno hace parte de un grupo y está sociabilizando ahí, socializando con ese grupo. Pero yo creo que pues son términos y son ideas parecidas, pero hay como una diferencia. Es que el algo no Porque busca. el grupo que se genera cuando uno caricaturiza a los demás y crea como un grupo de gente que piensa más o menos igual, Sí, obvio. ese grupo yo siento que se forma pero en base a rechazar la caricatura y no a aceptar a los otros que están dentro del grupo. Es como que nos reunimos para burlarnos de las feministas, o nos reunimos para burlarnos de los socialistas, ¿sí? Sí, a eso O sea, es digo como- yo. es- A eso digo yo. La como- diferencia base entre como las dos algo- cosas. Bueno, la diferencia base entre Sí. las dos cosas es que del que estábamos hablando al principio, o pareciera que estuviéramos hablando, Ya van los 5. se basa en una cohesión del grupo mismo. O sea, su base, su raíz radica en mantener al grupo unido, en que hay algo en común entre ellos. Sí. Y la otra, la de caricatura, se basa más en algo externo, no algo dentro del grupo. O sea, se basa más como que tenemos un odio común a algo, queremos destruir algo, más que queremos destruir algo nosotros mismos.
Pero igual creo que o sea, la base de las dos sigue siendo la misma, y es la sociabilidad. Aunque podrías decirse que la caricatura es una necesidad social como tergiversada. Me acaba de venir una idea ahora que están hablando de que la caricaturización realmente lo que está haciendo es fragmentando la visión que tenemos como sociedad. En lugar de vernos a todos como una parte del todo, nos estamos viendo como una parte de sus grupos, más que todo. Y justamente eso es lo que es el pensamiento erróneo, ¿no? O sea, generando la conciencia del subgrupo y no la conciencia del grupo en general como tal. Entonces por eso la gente prefiere sentirse parte de los subgrupos, que es lo que realmente está generando, y no lo son capaces de observar como el panorama general, ¿no? Pues, realmente eso es lo que impide que se haya o se cree esa conexión realmente con todas las ideologías y todos los pensamientos, porque realmente esta caricaturización lo que está haciendo es eso, está como dándole una prioridad mayor a los subgrupos, ¿no? A los pequeños grupos sociales que vamos a en lugar de ver. Y estos grupos que se generan mediante las caricaturas, el del antivisaje, nunca van a poder formar el supergrupo que lo abarque todo, porque eso significaría que no hay como ese algo que se rechaza, ¿no? Como... También, obvio, y tampoco habría un algo que defender, o sea, es que esa es la cuestión, ¿no? Pero es que yo siento que el visaje no busca formar una sociedad de la humanidad completa. No, claro que no. Busca saciar una necesidad básica, que es la de pertenecer a la sociedad. Eso es lo único que hacer. Pero es que esa sociedad no tiene que ser toda, pueden ser grupos. Y lo mismo se está haciendo con los grupos estos de caricatura. Yo no siento que haya un antivisaje. O sea, creo que es el mismo visaje, pero hay otra cosa que no es realmente anti, que cambia un poco la noción del visaje, pero sigue siendo el mismo visaje. No creo que haya algo opuesto. O sea, yo veo que la formación de subgrupos simplemente es una manera de saciar una necesidad inmediata, que es la de pertenecer. Pero sin realmente dar pues la oportunidad de que se explore de una forma más sana, de pronto. Se me acaba de ocurrir algo. Eso es lo que hace el visaje. Entonces tal vez haya algún tipo de supervisaje o metavisaje, más allá, que debería buscar eso. El hecho de pertenecer a una sociedad como un total y no un grupo pequeño. Pero reitero, para mí, la cosa de caricatura sigue siendo parte del visaje. Para mí sí es diferente, porque digamos lo que dice Carlos es cierto, que con este falso visaje, yo lo llamaría así. Sí, me gusta más ese nombre, falso visaje. Se suple esa necesidad, ¿no? Porque sería desesperante no, como ser humano, darnos cuenta de que en realidad no estamos conectados. Entonces uno simula que está conectado con los demás en base a este falso visaje. Porque está la necesidad básica, una necesidad muy... Sí, suple, como usted dice, suple esa necesidad. Pero entonces yo creo que con ese falso visaje nunca se va a conseguir la unión real. Y yo creo que con el visaje, que es lo que hace el algo del que estábamos hablando, que es común para todo ser humano, yo creo que con eso sí es posible. O sea, Sergio dice que no es posible y que no ya ahora sí, y que no es la función, pero yo creo que sí es posible. Sí, es que lo que no me gustaba era ese concepto de anti, como algo opuesto. Realmente no creo que haya algo opuesto. Ahora como lo ponen así de falso, como lo ponen así de falso visaje, me parece mejor. Y de hecho yo le cambiaría el nombre. Algo así como visaje. Algo así como visaje básico y visaje verdadero. Entonces, el visaje básico sería ese, es como algo muy pequeño, como lo inicial. Sí. Como lo mínimo, más bien, esa sería la palabra, como lo mínimo, que es lo de suplir la necesidad básica de estar en un grupo, de pertenecer a una sociedad, así sea lo más pequeña. Pero está el más allá, que sería el visaje verdadero, que ahí sí sería el de formar la sociedad, sentirse parte de una sociedad como un completo. No, me gusta más así como el visaje. No, me gusta más el de visaje, ¿cómo fue que lo dije yo? Visaje falso y verdadero, puede ser. Yo creo que hay un visaje sobre esos visajes. O
sea, cambiaría la frase Que va más que allá de la dijo- sociedad, El visajoso. que es el supravisaje. O sea, cambiaría lo que dijo Fabián en la frase de una contraparte y más bien algo más básico. Que sería como, hay algo más básico de este visaje que tiende al aislamiento. No sé ustedes qué opinan en cuanto a la frase que dijo Fabián. Mm. Es que Más yo que creo, yo creo que más que tender al aislamiento lo que hace es como Limita la verdadera comunicación o la sí, verdad. o sea, Ujú. como que es una ¿cuál será la palabra? a ver si entiendo lo que dice Fabián. Fabián lo que dice es básicamente que, digamos, que una persona consciente es capaz de observar este visaje, este falso visaje, entre comillas, o el visaje, falso visaje, sí. Esto, al darse cuenta de ese falso visaje, tiende al aislamiento, en la medida en la que No. hay rechazo, o ¿no? No. Yo lo que digo es que cuando hay conciencia de que existe este falso visaje, yo creo que su fuerza se reduce y uno tiende más hacia la verdadera unión con el verdadero El visaje. visaje verdadero. Yo lo que digo Ajá. es que mientras que uno no es consciente de que existen estas dos realidades, estas dos cosas, entonces uno se mete en esa caricatura y sin saberlo está rechazando todo lo que hablamos la vez pasada, rechazando una caricatura y creyendo que esa es la realidad y eso es lo que aísla. Lo que aísla es como creer que este falso visaje representa algo real. Eso es lo que aísla porque entonces lo que dijimos que impedía que uno se abriera para entender la posición de las otras personas porque cree que las juzga, las empieza a juzgar y entonces no se abre a entenderlo. Así como lo dices Fabián, lo siento como algo de etapas. Como que primero uno está dentro del visaje falso porque es algo innato, lo de buscar pertenecer a algún grupo. Y eso es lo que uno busca al principio. Y luego ya cuando se adquiere la conciencia de que ese visaje falso limita como la idea de poder comunicarse, poder socializar con un grupo más grande del grupo cerrado en el que uno está, entonces que se llega al visaje verdadero. Pues me parece que sí puede ser. Bueno, vaya escribiendo como esa ideita así en boceto y después la cuadramos bien. Bueno, y yo quería entonces, David mencionó algo que estaba por encima de los dos visajes. Yo quisiera como que nos explicara más de eso. ¿No era lo mismo del visaje verdadero? Solo con otro nombre. No, porque David dijo que estaba el visaje verdadero y el falso visaje y algo que estaba por encima de ellos. A ver, explícalo. David. ¿Cómo? Que usted dijo algo del... ¿Cómo? Estaba por encima. Usted dijo algo que estaba por encima del verdadero visaje. Un supravisaje, dijo usted. Entonces me acuerdo. Del visaje del grupo y el antigrupo o del ismo. Ajá, y y los que critican ese ismo y Ajá, y que luego está uno el es el visaje visaje verdadero. verdadero y el visaje falso. Para mí hace Ajá, parte luego del está- mismo teatro. Eso es lo Si que hace te digo, parte es del como mismo una teatro, base. entonces debe haber algo que está por encima de eso, que sería el supravisaje. Pero Ese usted no sabe qué es supravisaje eso, sí. O tiene alguna idea. acoge tanto el falso como el verdadero. Lo acoge. ¿Y tiene alguna idea, pensamiento de qué podría ser eso? ¿O solo tiene como la base de que debería haber algo más? ¿Qué podría ser? Sí, no sé, alguna idea. Yo creo que la misma existencia. Sí, es que yo voy a eso. ¿Y sabe cuál es mi problema? Que ahora que David lo menciona, que es algo ya más como personal, que es que yo confundo, a mí me cuesta mucho discernir entre la existencia y este otro visaje. A mí, el visaje verdadero que decimos. Para mí son Yo cosas siento que- totalmente distintas. Yo sé que son distintas, pero en la práctica se me hace muy difícil reconocerlas. En la práctica. Sí, en teoría, pues Ejemplifique o algo, como así. Pues para ejemplificarlo ya tendría que pasarlo como pues al sistema cristiano. No pasa nada, es un ejemplo igual. Sí, inténtalo. O sea, yo veo al falso visaje o al teatro que dice David que abarca tanto
el falso visaje como el verdadero, para mí es lo que uno considera como Satanás. Es como, pues Satanás literalmente significa el enemigo, ¿no? Entonces como esa ilusión que le hace creer a uno que existe un enemigo allá. Y al desaparecer, entonces uno se da cuenta de que en realidad no hay un enemigo, sino que la otra persona es un ser humano con el que puedo relacionarme, ¿sí? Para relacionarme, entonces necesito del visaje verdadero, que para mí sería Dios. Dios es lo que es común para todos y que está en el fondo, y que inclusive en el podcast del arte yo lo llamé, que hablábamos de la fuente de todas las obras artísticas. Hubo un punto en el que yo mencioné que sería la existencia, ¿no? Y ahora que David también usa esa palabra, entonces yo creo que sí es como lo más básico de cada ser humano, y no solo ser humano, sino de prácticamente toda cosa, que sería como la existencia. Y para mí ese es el algo que me permite unirme o relacionarme verdaderamente con los demás, ¿sí? Cuando se desaparece la ilusión del falso visaje. Y más que permitir, bueno, permitir también cabe dentro de eso, pero más que permitir es que no se puede hacer tampoco fuera de eso. No se puede hacer eso, o sea, no puede hacer lo que usted dice fuera de esa existencia. Entonces, pues que yo digo que es algo que está por encima de eso. Si digamos el visaje y el antivisaje son como una estructura. Fichitas que están sobre esa estructura. Sí, es que eso es pero lo que yo esa siento. Estructura tampoco es una estructura inerte. Para mí que es una estructura también con una conciencia que está más allá de lo que experimentamos. Y ya por ahí me iría por el visaje espiritual y no quiero. Pero entonces yo lo que más o menos le entiendo a David, que no sé si es lo que él está diciendo, es que en sí mismo sí, marica, el sistema, malinterpréteme, todo bien. el sistema, por ejemplo, en mi caso todas estas palabras como Dios, Satanás, son en sí un sistema que me permite como discernir, más o menos discernir, ¿no? En la práctica. Y me permite entonces, por lo menos personalmente, me permite relacionarme con la gente, ¿sí? Pero entonces ese sistema no deja de ser un sistema que está dentro de esa cosa que a la que apuntan todos los sistemas, y que es en sí la existencia misma, y que pues para mí es Dios, pero cuando yo digo Dios creo como una imagen de este visaje verdadero o supravisaje. Creo una imagen de eso que se convierte en el visaje verdadero, y es lo que yo uso para moverme en mi mente. Pero aún así eso es solamente un concepto, y entonces hay una nueva ilusión, que es creer que ese concepto es este supravisaje, eso fue más o menos lo que yo le entendí, no sé. Digamos, voy a ponerlo en mi ejemplo porque me queda más fácil dentro de mis propias palabras trabajarlo, ¿no? Eso lo llamo como inconsciente colectivo, ¿no? Donde se gestan, por así decirlo, las ideas que de alguna forma comparten los grupos, ¿no? Que comparten los grupos, comparten las ideas. Pero eso no implica, por ejemplo, el hecho de que inclusive una ideología, o sí, el pensamiento que comparte un subgrupo, adquiere de alguna forma un cierto nivel de presencia, ¿no? Entonces sí, obviamente hay ciertas ideas que son las que deberíamos todos como sociedad en conjunto trabajar, es como lo que se encuentra de fondo y es como, digamos, que la realidad, por así decirlo, lo más real, lo que todo el mundo debería aspirar. Pero de alguna forma sí creo que hay ideas, obviamente, que tienen cierto nivel de poder o de relevancia, que de alguna forma adquieren pues este poder o esta relevancia en la medida en la que todo un conjunto de individuos comienzan a pensar en él, ¿no? A creer en él. Entonces más o menos por ahí es donde yo creo que va esa idea, ¿no? De que sí existen como diferentes capas, por así decirlo, de pensamientos, y el nivel de intensidad o la manera como estas capas se pueden estar dando está muy ligado justamente a la cantidad de personas que creen en la misma ideología. Entonces sí, o sea, yo creo que sí estamos hablando más o menos de lo mismo. Pero entonces, si ese es el caso, entonces tanto el visaje como el falso visaje
se replicarían de una ideología a otra, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, para mí pues es lo que yo acabo de explicar dentro del cristianismo, pero entonces dentro de otra forma de ver el mundo, dentro de otro sistema, estas dos mismas cosas estarían como representadas, ¿no? Con otros nombres obviamente y otra forma de llegar a ellas, otros métodos, pero entonces en cada sistema pues digamos que pretenda hablar de esto, se verían representadas. Y eso sería como el visaje y el falso visaje. Y el supravisaje es como la realidad o la existencia a donde apuntan todas esas representaciones de ese supravisaje, que al convertirse en una representación se vuelve lo que llamamos visaje verdadero, ¿sí? Sí, puede ser. O sonó muy raro, muy confuso. Es que no sé, el problema es Lo último sonó confuso. Por ejemplo, lo que Carlos decía la vez pasada, que él conectaba mucho, digamos, este visaje con la conciencia, ¿no? Sí. El visaje verdadero lo conecta mucho con la conciencia. Y por ejemplo, yo lo conecto más con el amor. Pero entonces Yo todavía me dije que era como lo mismo. Sí, exacto, concluimos que en el fondo ambas cosas apuntaban hacia lo mismo. Y yo creo que esa cosa a la que apuntan es el supravisaje, ¿sí? Pero entonces Yo dentro... creo que es como la verdad, ¿no? La verdad. Exacto, la verdad. Pero entonces en Carlos existe como, no como la verdad como tal, sino que en su mente, pues obviamente su mente no puede contener la verdad. Entonces crea, digamos, el concepto de conciencia. Y entonces, y yo creo el concepto de amor. Y bueno, de conciencia yo también lo tengo. Pero entonces ese concepto es lo que es como lo que esa cosa que es la verdad, que es inabarcable, puede llegar a... Es la forma como esa cosa puede llegar a, digamos, materializarse en nuestra mente.